Por su parte, Tayyip Erdogan dice, porque no podemos permanecer indiferentes mucho tiempo más al desarrollo de los hechos que están teniendo lugar en Siria. Hay muertes como resultado de los ataques a inocentes indefensos. No podemos decir que en esta situación podría continuar y no lo haremos en este momento. Debemos actuar como humanos, en base a nuestra conciencia, contra este tipo de situación. Al parecer no había sido informado de la decisión del Consejo de Seguridad todavía. Bunlar devam etsin diyemeyiz. We cannot say that this situation should continue the way it does at the moment. Bunlara karşı bizler insani ve vicdani görevimizi yerine getirmek durumundayız. We must act as humans and with our conscience against these situations. Söylemişsiniz orada. Bu açıklamanızda bunun detayları netleşti mi? Decided upon with respect to Israel. Afrika arasındaki ticaret Mientras seguía adelante la ofensiva diplomática turca, las relaciones en el ámbito del Mediterráneo se van enrareciendo. Y esto es Trípoli. En el club de equitación parecía una improvisada nueva fuerza armada, nada que ver con la del coronel Gaddafi, tratando de demostrar que eran una fuerza armada y que podían desfilar marcialmente. El coronel Salem Mohammed dice, después de la liberación hemos comenzado a entrenar al pueblo con armas ligeras. Nuestro mayor deber ahora es proteger las instalaciones vitales en Trípoli. Y por lo visto lo van a hacer con este ejército. Según la información y con los colores de la bandera de la época del reinado de Idris, dice, tenemos que proteger las instalaciones, hemos graduado a una nueva promoción y parece que este desfile representa a los que han formado militarmente y a los que acaban de graduarse. Así podemos evitar que grupos armados vengan hacia Trípoli. Siguen apareciendo imágenes de combate donde nunca sabemos a qué le disparan. Con armas de este tipo, la diferencia de ángulos y de alza es tal que uno diría que están posando para la cámara. Pero en fin, la misión de la OTAN en Libia parece que continuará si siguen los enfrentamientos. Y el secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, dijo hoy a bordo de uno de los aviones que lo llevó al Medio Oriente, que las operaciones de la OTAN en el espacio aéreo libio continuarán mientras haya enfrentamientos, pero que la alianza discutirá el tema nuevamente esta semana. Parece que los aliados ya están cansados de esta guerra de juguetes. Marcan con sus estelas los giros sobre los teatros de operaciones, siguen siendo la fuerza aérea de ataque de estos rebeldes, pero el problema es que esto es una costosísima guerra. Miren esto. La demonización de Gaddafi está saliendo en la red y queremos compartirlo con ustedes. Esto es una muestra de lo que había hecho el coronel Gaddafi en su país y que al parecer algunos se han encargado de recordarlo como una contramedida para la campaña de descrédito de lo que algunos no creían que era el país de mayor desarrollo tecnológico y humano del norte de África. Gaddafi, dentro de la OPEP, sólido, utilizó los ingresos del petróleo para construir escuelas, universidades y hospitales y una infraestructura muy necesaria. Antes de Gaddafi, menos de la quinta parte de los libios sabían leer y escribir. No había acceso a la educación para la mayoría de la gente. Después de Gaddafi, un sistema de educación gratuito y de calidad, incluyendo universidades gratuitas, y la tasa de alfabetización subió al 83%. Libia tenía la atención médica gratuita más importante, incluyendo a los rebeldes, tienen acceso a médicos, hospitales, clínicas y medicamentos, todo gratis. Y si un ciudadano necesitaba cirugía de mayor nivel no disponible en Libia,
se le daba el dinero necesario para que fuera a operarse en el extranjero. Tras la revolución, se subvencionaron todos los alimentos de la canasta básica, la facilidad de la electricidad llegó a todo el país, hizo el famosísimo proyecto de irrigación para fomentar la agricultura en el desierto, se volvió autosuficiente en la producción de alimentos. Gaddafi inició la construcción del enorme río artificial que le mostramos y que fue bombardeado después por la OTAN, referido por el libro Guinness como una maravilla del mundo moderno. Algunos dijeron que era el proyecto del loco Gaddafi y resultó ser algo espectacular. Los escépticos decían el gran río del loco, haciendo referencia al líder. El enorme gasto de miles de millones de dólares permitió que toda la zona norte del desierto se volviera campo de agricultura. Se les daba además el terreno, la casa, los equipos, el ganado y las semillas, todo gratis por parte del gobierno. Gaddafi se compró a dar viviendas a cada libio, muchos de los cuales seguían viviendo en tiendas porque eran tribus del desierto. Pero se comprometió con sus propios padres a que siguieran viviendo en una tienda hasta que el último libio tuviera su propia casa. Su madre se quejaba de eso y insistía en que su hijo debía permanecer en una tienda hasta que cada libio tuviera una vivienda. Sus propios padres cumplió las promesas, mientras que su propio padre moría antes de tener la oportunidad de mudarlo a su propia casa. La construcción de viviendas a gran escala se realizó por todo el país. A todo libio se le dotó de una casa o apartamento como vivienda gratuita. Bajo el liderazgo de Gaddafi, Libia alcanzó el nivel de vida más elevado de África y además clasificó en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU por encima de Rusia, Brasil y los principales países, y el principal de África en todo caso. El artículo publicado en African Executive dice: con diferencia a otros países productores de petróleo, tales como Nigeria, utilizó los ingresos del petróleo para el desarrollo de su país, y esto significó que Gaddafi cree en la democracia económica, que solo podía conseguirla cuando el PIB y los beneficios de un país fuera para todos los ciudadanos y la riqueza del país se dispersara hasta llegar al último de ellos. Los beneficios del petróleo eran depositados directamente en cuentas bancarias de cada ciudadano libio. Gaddafi se volcó en la emancipación de la mujer libia y la llevó a participar en todos los aspectos de la vida política y sobre todo a estudiar, incluso a participar en las Fuerzas Armadas. Acceso total a la educación, fomentó activamente la participación de ellas en todos los niveles y profesiones, y además una sociedad muy tradicional fue sacudida por la libertad que le dio Gaddafi a las mujeres. Bueno, en especial en las afueras de Benghazi y Trípoli, se opuso a la invasión de Estados Unidos a Irak, y ahí empezaron los problemas. Condenó a todos los líderes árabes que apoyaron la que llamó coalición de los dispuestos a seguir a Estados Unidos. Dijo que la Kaaba, el lugar sagrado, estaba bajo el yugo de la ocupación estadounidense cuando empezaron a aparecer las bases en Arabia Saudita. Cuestionó cómo podemos hacer el peregrinaje a un lugar así y cuestionó la ocupación estadounidense de los lugares sagrados de Dios, como la Meca y Medina, en Arabia Saudita. Fue el primero y el único del mundo árabe en octubre del 2010 en ofrecer una disculpa formal como árabe por el comercio y captura de esclavos africanos en siglos pasados. Y esto enfureció a los otros líderes que no estaban dispuestos a darse el golpe de pecho. Y fue una espina constante en su costado. Mientras practicaba abiertamente su hipocresía con él y servían al imperialismo occidental, como les dijo él, Gaddafi fue quedando aislado del mundo árabe, orgullosamente aislado, e hizo un llamamiento a una Unión Africana que aportara la representación de Estados Unidos, Europa, el Caribe, y dijo en un discurso reciente que había que lograr una especie de unión de toda África. Ahora, delante de Dios, firmaré los equipos, el enlace de los africanos de Europa, y para comprobar sus situaciones, quiero comprometerme, y es mi deber, en un rol para con los hijos de África. Soy un soldado para África. Estoy aquí por vosotros, trabajaré para vosotros, por lo tanto no os dejaré y haré seguimiento de vuestras condiciones, se refería a las condiciones sociales. Uno de los movimientos más polémicos y difíciles de Gaddafi fue cuando instó determinadamente a unir toda África con una convicción compartida de una verdadera independencia y liberación de todo el continente para que fuera una potencia. Contribuyó con gran cantidad de energía, tiempo y enormes sumas de dinero a este proyecto. Y cuando estalló la guerra en Uganda, el Congo, Etiopía y Eritrea, por supuesto, Gaddafi negoció un alto el fuego, pero su largo y mantenido actitud en un continente llamado
a ser afectado por Estados Unidos de América. Él quería una Europa, una África unida, y su revolución fue una espina en el costado también, porque nunca le perdonaron que nacionalizara el petróleo y votara a las compañías de toda Europa y a los intereses de los estadounidenses. Luego de incansables esfuerzos por parte de Gaddafi y el movimiento revolucionario de Libia, la idea de los Estados Unidos de África alcanzó a cierto impulso real, y esto comenzó a molestar los intereses de las grandes potencias. En 1982 la palabra Mafaba fue establecida en Libia, un punto de reunión para la gente con un propósito común. Se unió a los revolucionarios y a luchar por la libertad desde cada rincón del mundo, y todo el mundo podía encontrar allí apoyo, ideas y dineros para desarrollar sus proyectos. Lo importante que muchos quieren ignorar es que muchos movimientos de liberación recibieron entrenamiento y apoyo en Libia. Y uno de los que realmente lo reconoció fue Nelson Mandela. Debido al apoyo de Gaddafi a todos estos movimientos, Nelson Mandela dijo que era uno de los más grandes luchadores por la libertad del siglo XX y lo condecoró. E insistió en que el colapso final del apartheid era una deuda que quedaba con Gaddafi. Mandela dijo: durante los momentos más oscuros de nuestro conflicto, cuando estábamos contra la pared, Muammar Gaddafi se mantuvo con nosotros. Nelson Mandela fue el que le rindió ese testimonio. Como se ve, hay muchas maneras de interpretar a Gaddafi, y ciertamente este es un hecho irreversible. Ya Libia ha quedado reducida después de ser el país con el mayor desarrollo humano, tecnológico y de todos los factores, educación, salud, ingreso per cápita de África, ha quedado reducido a lo que ya sabemos que es ahora, y el daño todavía no ha terminado. Lo que sí ha terminado es este dossier. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para compartir con ustedes la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de ella, a nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.